Recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hoy en preparación para la fiesta de Pentecostés vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo y sus dones. Bien, entonces, primeramente, ¿qué era el Pentecostés en el Antiguo Testamento? Porque vemos que ya para la fiesta, para su primera venida, digamos antes de su venida, ya estaban los judíos ahí, ¿no? Por la fiesta. Entonces, ¿qué significaba esa fiesta para los judíos? En el Antiguo Testamento, ¿conmemoraba qué? Quiere decir exactamente 50 días después de la Pascua. ¿Okay? Entonces, y era, como pueden imaginar, por la temporada, entonces era tiempo de cosecha. ¿Okay? Cosecha de los frutos de la tierra. ¿Okay? Entonces, así era el tiempo de cosecha. ¿Okay? Y además conmemoraba la ley dada a Moisés de Dios. ¿Okay? Entonces, la ley dada a Moisés. ¿Okay? ¿Y cómo fue dada la ley a Moisés? Exactamente. Entonces, tablas de piedra. A través de un mediador. Y tomen en cuenta que Moisés era mediador y solo él podía subir al Monte Santo. Y además, su cara resplandecía tanto de que no lo podían ver. Tenían que poner un velo sobre su cara para no así... porque era demasiado brillante, ¿no? Para los israelitas, que todavía eran duros de servicio, ¿no? Mientras Moisés estaba ahí encima, hablando con Dios, recibiendo la ley, ellos estaban ya rechazando a Dios, cayendo en idolatría. ¿Okay? Y nótense cómo cayeron en idolatría. Dice que comieron y bebieron y se levantaron a bailar, digamos, a jugar, ¿no? Entonces, por exceso de comida y bebida, entonces cayeron en lujuria y de la lujuria en la idolatría, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? Que la idolatría apaga la luz de la fe, ¿no? Entonces hace uno tonto, ¿ok? Bien, entonces tablas de piedra a través de un mediador, ¿bien? ¿Y en qué consiste la ley del Antiguo Testamento? Se expresa por preceptos, ¿ok? Como eran niños, digamos, en su vida espiritual, Dios tenía que ser muy claro de hacer X, de no hacer Y, ¿no? Entonces, con preceptos muy concretos, muchas veces prohibitivos, ¿okay? Entonces, para que quedara claro, como ustedes enseñan a sus hijos chiquitos, dejando todo claro, si haces bien, recibirás un premio, tierra de leche y miel, si haces mal, recibirás castigo, ¿no? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que notamos? ¿Tiene algo de ver analógicamente con una cosecha y frutos? ¿La cosecha de qué? ¿Qué? ¿Qué cosecha? Las almas, ¿no? ¿Qué? Entonces ahora la cosecha de las almas, ¿no? Y de las almas todas, ¿ok? Porque lo que nos llama la atención, ¿por qué viene en forma de lenguas? En forma de lengua, el Espíritu Santo, exactamente para predicar a toda criatura, a todas las gentes, ¿no? Y los que estaban de varios países, de varios idiomas distintos, todos los entendían en su propio idioma. Ese es el don de lenguas, ¿ok? No es el don de balbucear, es el don de hablar un idioma desconocido y así comunicar la fe a los que no creen, ¿okay? Como vemos en la vida de
de misioneros que iban a tierras extranjeras y podían de repente hablar el idioma. Había uno aquí que de repente aprendió 5 o 6 idiomas nativos, ¿no? Que eran muy diferentes incluso. Entonces es como milagroso, ¿ok? Entonces, para salvar a las almas, ¿ok? Las almas todas, así la cosecha de los frutos, así de la venida del Espíritu Santo, establece los 12 apóstoles, ¿qué significan? ¿O qué reemplazan? Las 12 tribus de Israel, ¿ok? Israel también tenía la misión de ser una luz para las gentes, para convertir a todo el mundo, o era nomás una secta cerrada, aislada. Así actuaban a veces, pero su misión era de ser, pues, evangelizador a todas las naciones. Y en tiempos de Salomón, por ejemplo, cumplían por excelencia con esta misión, porque ya venían de otros países, había un lugar en el templo para los gentiles, y venían para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces era su misión, aunque a veces no cumplían bien con ella, ¿ok? Pero el Señor viene como el nuevo Adán, para restaurar todo el reino de Dios con toda la humanidad. ¿Okay? Ese era el plan de Dios en el principio. Igual con Abraham, ¿no? Que todas las naciones iban a venir a ser bendecidas por su descendiente, ¿no? Entonces todas las naciones, no solamente los israelitas, que no existían todavía, ¿no? Porque Jacob Israel viene después de Abraham, ¿ok? Bien, entonces un reino universal, ¿ok? Entonces, es una ley dada a Moisés y en Pentecostés conmemoramos la ley nueva. Pero ¿dónde está escrita? Exactamente, en el corazón, exactamente, ¿no? Por el Espíritu. En el corazón. Okay. Entonces ya, y teniendo el mismo Espíritu de Dios, podemos clamar o exclamar, Abba, Padre, ¿no? Que ahora Dios es nuestro Padre, que ya no somos siervos, sino hijos, ¿verdad? Porque compartimos un mismo Espíritu con Dios, ¿okay? Si tenemos el mismo Espíritu, hacemos su voluntad ya por un impulso interior, por tener el mismo deseo que tiene Dios. Eso es todo el sentido de San Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? Si somos hijos y si estamos enamorados de Dios, no tiene que obligarnos. No se siente una pesadumbre, digamos, de la ley, porque con mucho gusto la cumplimos. Es el sentido de ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Porque tu querer, si amas a Dios sobre todas las cosas, es lo que complace a Dios, ¿no? Igual eso es, pues si uno está enamorado de otra persona, ¿no? Entonces, con mucho gusto hace su hora santa cada día, ¿no? Llamándole por teléfono. Con mucho gusto se desvela, con mucho gusto, pues la novia del sacristán decía por teléfono, no, es que no quiero comer, quiero hablar contigo. Entonces, con mucho gusto ayuna, va a dejar pasar la hora de la comida para hablar con su amado sacristán. ¿Bien? Entonces, pero lo hace, ¿no? No es una obligación, ¿verdad? ¿De qué de una ley? La ley es amor, ¿no? Y si amo para mi amado, hago lo que sea, ¿ok? ¿No? Entonces, si estamos enamorados de Dios, lo hacemos con mucho gusto. No hay una ley que nos obliga. ¿Para qué? Pues yo hago lo que le complace por gusto, ¿ok? Eso es importante entender. Además, tomen en cuenta en qué sentido de la ley, ¿ok? Entonces, el Señor hagan de cuenta, porque escuchamos hoy en día ese lenguaje peyorativo en cuanto a la ley, y que la misericordia es para exentuarnos de cumplir con la ley, que es difícil, ¿no? Dice San Juan que la ley de Dios no es pesada, ¿no? Entonces, ¿cuál ley de Dios? La ley de los mandamientos, ¿okay? Entonces, no es pesada. Es pesada si amamos poco a Dios, se siente pesada, pero si amamos a Dios, es todo un placer, ¿okay? Entonces, la misericordia no exentúa a nadie de cumplir con la ley moral,
no hay excepciones, porque en la ley moral consiste nuestra felicidad. Es como decir, voy a aplicar la misericordia para que no seas feliz. No, entonces la ley moral es la ley natural, ¿no? Y la ley divina revelada. Entonces, cuando decimos que no puedes cometer adulterio, no es para hacer tu vida más difícil, sino más feliz, ¿verdad? Porque si cometes pecado, eso hace daño a ti mismo, a la otra persona y ofende a Dios, ¿no? Entonces no es misericordioso ayudarte a pecar, ¿no? Más bien la misericordia es para hacernos justos y nos da la fuerza interior para hacerlo más fácil, ¿ok? Entonces, acuérdense porque ese lenguaje peyorativo de la ley se refiere más bien en el Nuevo Testamento a la ley levítica, a la ley de dieta, de tantas leyes y sacrificios que exigía Dios, que era nomás para evitar la idolatría, para separarlos de los gentiles o para hasta su salud también, de ciertos animales que no debían comer porque eran sucios, ¿no? Que igual la ley de los fariseos que ellos habían inventado, que no era de Dios, ¿no? Entonces, leyes de lavar las manos tantas veces, el Señor dice, ¿por qué das precedencia a esas leyes mientras ignoras la ley de justicia hacia tus papás, ¿no? Entonces, pero nunca habla peyorativamente de la ley moral, ¿ok? La ley moral nos perfecciona, nos hace felices y agrada a Dios, ¿ok? Y no es pesada, ¿ok? Bien, ¿okay? Espero que eso ayude, porque si no, estamos hablando como protestantes, de que Cristo vino para librarnos de la ley moral, que ya no, Lutero sufría de una enfermedad mental, de modo que todo para él era pecado, ¿no? Tenía escrúpulos o había cometido un crimen muy grave y se sentía siempre reo. Tenía un papá también muy exigente, muy criticón y eso todo para él era pecado, ¿no? Entonces, para él no hubo una paz en observar la ley de Dios porque era imposible. Entonces, la misericordia es para decir, ya no importa si observes la ley o no, serás salvo nomás por la fe. Si pecas, que creas más fuertemente y serás salvo. No afectaría tu salvación si cometieras adulterio 100 veces cada día. ¿Okay? Fashu, ¿no? Ya. Puedes ser salvo sin observar la ley. Por la misericordia. No. Ese es el sentido protestante, herético, ¿verdad? Y totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, mientras su misericordia es para ayudarnos a cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? Que es nuestra luz. Pueden leer el Salmo 118, ¿okay? El Salmo 118 sobre la ley de Dios, ¿okay? Y cómo es una luz para nuestros pasos, ¿verdad? Ok. Bien, ok. Entonces, y ahora recibimos, y es, en vez de ser por un mediador, es la palabra de Dios misma, encarnada. Es Dios Hijo, ¿no? Que baja del cielo. Ahora podemos contemplar su rostro tan glorioso, ¿verdad? Y como él dice, el que me ve, ve al Padre, ¿no? Entonces ya no necesitamos un mediador con el mediador, ya es Dios mismo encarnado que nos enseña esta ley. Es su mismo Espíritu que nos transmite y luego nos da más que preceptos, nos da el mismo Espíritu, ¿okay? Y como vamos a ver, voy a poner impulsos, pero son hábitos, ¿okay? Que se llaman los dones del Espíritu Santo, que nos comunican la ley interiormente. ¿Okay? Eso fue la moraleja de la plática sobre la ascensión. ¿Es mejor que Cristo no esté aquí para nuestra salvación? ¿Sí? ¿Y por qué es mejor que no esté aquí? Más fácil, si pudiéramos verlo. Que ahora, más acuérdense que hay mucha gente que los está viendo a través del YouTube en otros países, cómo es nuestra fe para quitar la presión, ¿ok? Y acuérdense que no hay respuestas tontas, menos las que lo son, ¿ok?
Entonces, con confianza. Ok, entonces, ¿qué decía? Okay, es mejor que Cristo se nos haya ido porque ahora nos enseña a través de su Espíritu. Es mejor que tener una amistad por Facebook con Él y chatear directamente. Ahora es un chat más íntimo y más directo. ¿Okay? Sí, nos ponemos más espirituales, pero no hay excepción. Si no nos hacemos más espirituales, no nos salvamos. La salvación no es exterior, es interior. Entonces ahora exige más espiritualidad y en esa espiritualidad encontramos un contacto más íntimo, de ser un solo espíritu con Él. ¿Okay? Entonces hace sentir lo que Él siente, pensar lo que Él piensa, porque Él está obrando a través de nosotros tanto el querer como el hacer, hasta nuestros deseos, nuestros primeros pensamientos. Todo eso vamos a estudiar con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sus inspiraciones. ¿Okay? Es una unión más íntima. ¿Okay? Bien, ¿ok? ¿Entienden la analogía ahora? Cómo fue prefigurado, digamos, el Espíritu Santo por el Pentecostés del Antiguo Testamento y ha cumplido en el Nuevo. ¿Ok? ¿Preguntas? Hija. Sí, el don de lenguas es para predicar en otro idioma. Ese supuesto don de balbucear no tiene realmente referencia teológica. San Pablo menciona como gemidos en el espíritu, como un lenguaje de oración personal, de expresar los deseos más profundos, gemidos del espíritu, ¿okay? Pero no eso de balbucear, Sí, entonces dice San Pablo, si uno habla en una lengua, otro debe de interpretar para que sea para el entendimiento. Las exposiciones teológicas de los santos, que hasta tuvieron ese don, es de hablar otro idioma que uno que no sabía antes, ¿no? Bien, milagrosamente, sí. Y vamos a ver, pero guarden esa pregunta, creo que será más clara la respuesta si estudiamos un poquito quién es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué decimos en el credo? ¿Qué saben de Él? Es Dios, muy bien. Creo en el Espíritu Santo, Señor, Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. ¿Okay? Eso se llama el filioque, que definimos en contra de los griegos cismáticos. Y lo vemos en la Biblia, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, ¿sí? Que Él manda. Sí, si no procede de Él, no sería correcto, digamos, que el Hijo mande al Espíritu Santo. El Hijo nunca manda al Padre, ¿no? Porque es engendrado de Él. Entonces, las misiones en este mundo corresponden a las relaciones internas en la Santísima Trinidad. ¿Okay? Entonces el Hijo habla de su Espíritu, de cómo lo va a enviar a nosotros. ¿Okay? Es el Espíritu del Padre también, ¿okay? El Espíritu de la verdad. ¿Okay? Entonces procede del Padre y del Hijo, como de un solo principio. ¿Y cómo se conoce? Cuando hablamos del Padre y del Hijo, si queremos entender el significado según el concepto más espiritual, ¿okay? Porque cuando decimos hijo y padre, pensamos en la generación carnal, ¿no? Cuerpos, una relación de sangre, genética, ¿okay? Si vamos más espiritualmente, Dios es puro espíritu. Siendo puro espíritu, tiene mente y voluntad, ¿okay? Que son identificados con su divinidad, que no hay... Bien, okay. Entonces, pero siendo mente, siendo inteligencia absoluta, Dios conoce a sí mismo. Sí. Y este autoconocimiento es el Hijo. ¿Okay? Entonces, si pudieras formar un concepto perfecto de ti mismo,
sería como tu reflejo, ¿no? Intelectual. ¿Okay? El verbo o la palabra es el concepto que Dios tiene de sí mismo. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, siendo inteligencia absoluta, infinita, es también autoconocimiento infinito y es otra persona. ¿Okay? La palabra expresa todo lo que es. Y viendo cuán infinitamente bueno que es en el reflejo, dice, ¿cómo me amo? Soy tan infinitamente bueno, ¿no? ¿Okay? Entonces, siendo voluntad, también ama al bien. ¿Al cual bien? Al bien infinito que concibe de sí mismo, digamos, de su Hijo. Entonces, el Padre y el Hijo, viéndose así de su amor, entonces procede al amor que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso llamamos al Hijo Verbo, voy a poner palabras si es más obvio el término, y el Espíritu Santo, amor. ¿Okay? Palabra o verbo, amor. ¿Qué? Es el amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Es la concepción de su amor infinito de uno al otro. ¿Okay? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, bien, siendo así, ¿okay? Vemos que el Espíritu Santo tiene ese papel de amor, ¿okay? Por eso atribuimos a Él, aunque todas las tres personas hacen todo lo que hacen en el mundo juntas, ¿okay? Sin embargo, atribuimos al Espíritu Santo la obra de santificación, ¿okay? Como nos santiguamos, el Espíritu Santo, el Hijo que descendió del Padre y el Espíritu Santo que fue enviado a todo el mundo para nuestra santificación. ¿Okay? Bien. Ahora bien, una lección. El Espíritu Santo procede del verbo, de la palabra. ¿Cómo se llama en griego? En griego. Verbo es latín, digamos verbum, ¿no? En principio era verbum, el verbum era apodeo. En griego, logos. ¿Okay? Logos tenemos también como palabra derivada en español, en la lógica, teología, todas las logias de algo es un estudio, la razón, la esencia. Verbo, ¿entienden? Pues uno me explicaba que él entendía por verbo como la mera esencia de la palabra, el puro significado. No verbo como actuar, sino la mera esencia de el significado, sentido. Bueno, okay, entonces logos quiere decir orden, razón, esencia. Okay? Por eso lo utilizamos en todos los estudios de el orden de, la razón de tal cosa. Bien, ok, entonces siendo así, entonces siendo logos, okay, es importante porque un teólogo me explicó que los griegos cismáticos realmente no tienen mucho concepto de un desarrollo de la teología, ¿no? Entonces ellos básicamente se quedan parados en el siglo XI, ¿okay? No ha habido mucho desarrollo en su teología, que es muy negativa. Odian o resienten a San Agustín porque hizo la pregunta, ¿qué es el pecado original y cómo se transmite? No hagas esa pregunta, nomás creemos, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo es nomás para comunicarnos una sabiduría mística, pero no de hacer esas preguntas teológicas, filosóficas. Es algo, de cierta forma, anti-intelectual, por poner un énfasis sobre nomás un conocimiento nebuloso espiritual. ¿Okay? Y es su comentario de que el Espíritu Santo no procede de Logos. Por eso sus operaciones o manifestaciones no van a ser tan lógicas o ordenadas. Entonces, ¿qué? Si me guardan este punto, porque cuando hablan de manifestaciones del Espíritu Santo, que incluyen de caer sobre el piso y reírse histéricamente, dando vueltas y gritando como animales, eso viene del Espíritu Santo que procede del Logos. Si procede del Logos, ¿verdad? Procede del orden, ¿ok? Entonces, el orden divino.
Por eso San Pablo, cuando habla de los dones carismáticos que sí existen, ¿y son para qué? ¿Para nuestra santificación? No, son para la santificación de los demás. ¿Okay? Eso es importante porque yo fui a la universidad más carismática, realmente donde nació ese movimiento dentro de la Iglesia Católica, pero que nació originalmente entre los protestantes pentecostales en 1900 en Nuevo México, ¿no? Entre herejes se manifestaban esos dones, supuestamente, ¿no? Y se conocían como los Holy Rollers, porque roll es dar vueltas así en el piso, pero santamente, ¿no? Riéndose, y luego trataban con víboras y con serpientes, hasta tomar veneno, porque el Señor prometió que no te hará daño si tú tienes fe y si eres del Espíritu. Si mueres, pues no eres del Espíritu. ¿Okay? Entonces, pero manifestaciones, y eso es el espíritu protestante, ¿no? Antirrazonables. ¿Okay? Lutero dijo, la razón es ramera, que es la enemiga más grande de nuestra fe. ¿No? Calvino, a la pregunta, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Estaba preparando el infierno para los que hicieran tales preguntas. ¿No? Como, que no pienses en eso, Dios lo dijo, punto. Ok, entonces es muy anti-intelectual. ¿Okay? Y es un voluntarismo, viene de la filosofía que seguía Lutero de Ockham, Guillermo Ockham, que decía que si Dios hubiera mandado que matáramos en vez de no matar, eso sería uno de los mandamientos y una virtud. Decimos, no, Dios no manda por azar, Dios es logos, ¿no? Y somos sus hijos, hay una conexión, una analogía de ser, decimos, ¿no? El ser creado es un reflejo del ser increado, que es Dios. Si el ser es bueno, no nos puede mandar matar al ser inocente como un acto virtuoso. La ley natural es una participación en la ley eterna, divina, que si me explico, ¿no? Es una analogía, ¿okay? Entre Dios y el Creador y la criatura. Entonces, si el Espíritu Santo, entonces esas manifestaciones, bueno, y decía, en la universidad pensaban que los dones carismáticos eran como una espiritualidad para crecer en la santificación. Y luego se hace como una espiritualidad tipo Jedi, ¿no? Si tú no puedes hablar de lenguas es porque no has sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿eh? No eres tan espiritual, eres un mundano, perdón. Pero ¿de qué sirve ese don de balbucear, no? Y un día me dijo, no lo has recibido. Mira, yo te enseño. Me vas a enseñar ese don que viene gratuitamente del Espíritu Santo. Sí, más dices aleluya, 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 aleluya. No, gracias. Okay, ya. Y son dones, no son para nuestra santificación, sino para la santificación de los demás y particularmente a los que no creen. Por eso se manifestaron tanto en los primeros siglos o en la primera etapa de evangelización, porque hay que convencer a la gente con milagros. ¿Okay? Cuando la gente ya crea, ya no se necesitan. Comenta, si no me equivoco, San Gregorio Magno, dice, ¿por qué no se ve ese don de lenguas en nuestros tiempos? Porque ahora la Iglesia habla todas las lenguas y estamos unidos todos en la lengua latina, ya que no es necesario para comunicarnos, ¿no? Porque hemos ya logrado la extensión del reino de Cristo a través del mundo. ¿Por qué menos milagros? Porque ya somos creyentes. Como les comenté, cuando escuché de unos diciendo que sucedió un milagro eucarístico aquí, en Guadalajara, mi primera respuesta era, ¡ay, qué tristeza! ¡Qué vergüenza! Dios tiene que probar a los tapatíos, que tiene más santos que en todas las Américas, que tiene 5 siglos de iglesia, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. ¿Somos paganos o qué? Entonces, si lo hizo, qué mala señal para nosotros, qué infinitamente misericordioso, pero ¿dónde estamos?
Si Dios tiene que probar, sí, estoy aquí. Hace 100 años estamos derramando nuestra sangre en defensa de la fe. Y ahora ni tenemos un motivo para creer. Ay, ¿okay? Entonces, ese punto que se ve muy especulativo, muy alto, es muy práctico a la vez, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo procede de Logos, sus manifestaciones van a ser ordenadas, como manda el apóstol. Si uno habla, que otro interprete su don de lenguas, para que haya entendimiento y que todo suceda en orden, dice. ¿Okay? Hubo una herejía, precisamente al respecto de esas manifestaciones espirituales, en la cual herejía cayó Tertuliano. Entonces, Tertuliano, del siglo III, era el teólogo como más famoso junto con Orígenes. Era sumamente inteligente. Sus escritos son importantes como referencia histórica, pero cayó por fin en cierta herejía que se llama montanismo. Se refiere al monte donde ellos se alejaban y bebían separados de los demás, que no eran suficientemente espirituales. Eran tan espirituales que no podían vivir en el cuerpo visible y jerárquico de la iglesia. ¿Okay? Me acuerdo de un franciscano, tristemente, ahí en la universidad donde estaba, antes de que había llegado yo, pero me dijeron que era muy, muy carismático, tan carismático que salió de la iglesia católica, porque no podías obedecer a leyes y el Espíritu le impulsaba a accionar, actuar, y los de la jerarquía no eran suficientemente espirituales, no lo entendían y se fue, se separó, se hizo un tipo de protestante o algo así. ¿Ok? Entonces, pero entiende la tendencia. ¿Okay? Existe también a veces entre nuestra gente también. ¿Ok? Pero Tertuliano cayó en eso y narran que de los dones que manifestaban era de como hablar balbuceando, ¿verdad? Era de ser tan espiritual que estaba por encima, no solamente por encima de la razón, sino aparentemente irrazonable, ¿no? Sus manifestaciones. ¿Okay? Pero lo mismo podemos ver en conciertos de rock o que cuando la gente como pierde la razón se manifiesta de formas medio locas. ¿Okay? Entonces hay ciertas analogías. ¿Ok? Bien. ¿Ok? El Espíritu Santo procede. Ok, y teniendo este papel de amor, les comenté ayer en el grupo de las damas, que su papel, el papel de la mamá, ¿quién es la mamá en la familia? Es el corazón, ¿no? Y tiene su modelo en el Espíritu Santo. Okay, que es el amor, digamos, entre el Padre y el Hijo. Y hasta en sus operaciones en nuestra vida, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Así por sugerencias, por animarnos, por impulsarnos, por consolarnos, por fortalecernos, por corregirnos interiormente a la conciencia. ¿A poco no es el papel que hace nuestra mamá? ¿No? El papá así dando preceptos, ¿verdad? De una forma más tal vez exterior, la mamá con su influencia más interior, más intuitiva, más por amor, ¿no? ¿Okay? Eso es entonces es algo muy importante para la mujer, meditar, pues especialmente la misión, digamos, del Espíritu Santo, que es la modelo, digamos, de su misión en la familia, ¿no? Siendo también la que conecta al Padre y al Hijo, ¿no? En esta unidad de amor en la familia. ¿Okay? Son analogías, ¿okay? No más. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿cómo nos... Entonces dice San Pablo, tiene muchas citas de que los que son de Dios son movidos por el Espíritu Santo. Acuérdense el contexto litúrgico. ¿Qué dice el Señor? Que no digo que yo rogaré por vosotros, sino que el Padre mismo os escuchará porque os ama. ¿Okay? Entonces vamos a escuchar esas citas. ¿Qué está diciéndonos? Sino de que el Padre, al vernos, ve a su Hijo en nuestra alma. ¿Okay? Entonces no es
no estamos separados de Cristo por el bautismo, somos parte de su cuerpo místico. ¿Okay? Esa fue la meditación que hicimos en la ascensión, ¿no? Somos miembros de Cristo, partícipes de su naturaleza divina, somos otros Cristos, de modo que su Espíritu está obrando a través de nosotros, ¿okay? Y nos manda a depender de Él, diciendo que, mandándonos no extinguir, ¿okay?, las mociones del Espíritu Santo, que los que son de Dios son movidos por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que clama Abba, ¿no? Papá, ¿no? No simplemente Padre, Señor Dios, sino Papá, ¿okay?, en el corazón, que nos hace, que nos ilumina. Como dice, no os preocupéis de lo que diréis en aquel momento de persecución ante la sinagoga, ¿no? ¿Okay? Cuando nos vayan a perseguir, porque el Espíritu os dará pues lo que habéis de decir en ese momento. ¿Okay? Entonces vamos a recibir inspiraciones. ¿Okay? Bien, ¿ok? ¿Y qué son otro aspecto de Pentecostés? Bueno, entonces el Espíritu Santo, creo que es importante también unas referencias bíblicas en cuanto a su papel. Que vimos anoche que es la primera mención del Espíritu de Dios en la Biblia, en el Génesis, que está sobre las aguas. ¿Okay? Entonces es el Espíritu que crea. ¿Okay? Entonces, ¿qué crea? Pues la tierra fértil, ¿no? Crea pues el universo. Por eso podemos ver que obviamente esta referencia, ¿en cuál fiesta vino? En la fiesta de la cosecha, ¿no? De los frutos que él mismo había generado, digamos, de semilla en el principio. Crea la tierra fértil, ¿qué más? El alma de Adán, ¿qué? Entonces, anima, vamos a decir, en el sentido filosófico, que da alma, entonces da vida a Adán, haciéndole un ser viviente y además hijo de Dios, ¿no? Por la gracia santificante. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Recrea. Crea de nuevo. ¿En qué momento? Después del diluvio, un mundo pecador, para renovar la faz de la tierra. ¿Qué hizo? Entonces ahí estaba, ¿qué vemos como símbolos de él después del diluvio? La paloma, ¿verdad? Con la ramita de olivos, ¿bien? ¿Qué? Entonces, de olivos, ¿qué significa? Aceite que utilizamos para crismar, para santolear, en la confirmación, ¿qué? Bien, entonces una paloma, símbolo de paz, de inocencia, ¿verdad? El olivo del cual vienen los óleos para confirmar, ungir, crismar. ¿Ok? Bien, y luego lo vemos en el Nuevo Testamento. En Pentecostés lo vemos en fuego. ¿Qué significa el fuego? Purificación o el amor ardiente, ¿no? Porque como vimos en la plática, vemos el efecto de que podemos decir, el celo apostólico, ¿no? Un celo que consume todo. Pero ¿de dónde nace ese celo? ¿De dónde nace esa valentía que expresan de repente los apóstoles? Del amor, ¿no? Entonces, la mujer se pone capaz de luchar con... ¿Quién será un luchador temeroso? Brock Lesnar, pues ya un poco pasado, no sé. Pues la mujer capaz de voltear un carro, ¿no? Para salvar a su hijo. De repente tiene toda la valentía de pelear o defender lo suyo porque es lo que más ama, ¿no? Si es su hijo que está en peligro, es capaz de todo celo, de toda fortaleza, ¿ok? Entonces, por tener un amor ardiente, ya no temen perder la vida. Eso no les separa del amor de Dios. Entonces, adelante, que nos persigan, no me importa. Salen gozosos por haber sido
azotados, ¿no? Por predicar el nombre de Jesús, ¿no? Con mucho gusto. Pero eso nace de un amor. Si no sería, como todas las pasiones, la ira santa, nace de un amor también santo y muy fuerte. ¿Okay? También de lenguas, de forma de lengua, para predicar a toda criatura, ¿okay? La buena nueva. Lo vemos sobre María Santísima, ¿no? ¿Okay? Pues como igual estaba, y el concepto, la primera imagen bíblica de María Santísima es realmente Arca de la Alianza. Vemos si leen la Visitación y cuando el arca llegó a David, son las mismas palabras que exclama, ¿quién soy yo que el arca de mi Señor, que la madre de mi Señor venga a mí? Salta de júbilo, danzando, San Juan Bautista en su seno, ¿no? En el Apocalipsis, vi el arca de la alianza. He aquí una mujer vestida del sol. El arca es la mujer, ¿no? ¿Okay? Y en el Antiguo Testamento, que estaba en el arca, pues una nube, ¿okay? Símbolo del Espíritu Santo, ¿okay? Que se sobreponía sobre el arca de la alianza. Entonces luego vemos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo. ¿Okay? ¿Qué es su papel? Otra vez, la concepción por el amor. ¿Okay? El amor de Dios con los hombres, entonces, se concibe por el Espíritu Santo en María Santísima. ¿Okay? Por eso hay mucho de meditar. Otra vez esta meditación del papel maternal con el papel del Espíritu Santo es también muy de San Maximiliano Kolbe, que decía que el Espíritu Santo es la inmaculada concepción divina en Dios y que María Santísima es como una cuasi encarnación, que no es una encarnación, pero expresa de la forma más perfecta en una persona humana lo que es el papel del Espíritu Santo. Entonces, del Espíritu Santo y María Santísima, esta concepción de amor, nace al Hijo de Dios en este mundo. ¿Okay? Su cuerpo místico se extiende en este mundo, la Iglesia, otra vez en Pentecostés, cuando está María Santísima y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces viene sobre ella y se concibe en amor por la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Bien? ¿Okay? Entonces, María Santísima, ¿no? Entonces, esposa del Espíritu Santo. ¿Okay? Bien, ¿ok? Eso es un poquito sobre la teología del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Y qué es una persona? Cabe mencionar eso para refutar a los testigos que así tocan a la puerta. Ellos no aceptan, no creen en la Santísima Trinidad. Jesús fue la primera criatura, es igual a Miguel Arcángel, entonces es una criatura que Dios hizo en el principio. ¿Okay? Contra eso tenemos Santo Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿Okay? Luego el Espíritu Santo es una persona, los testigos dicen que no, es más una fuerza de Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a ver en esas lecturas, en esta octava de Pentecostés, que obra, actúa, habla. ¿Qué decimos en el credo? Locutus est per profetas. ¿Quién habló por los profetas? ¿Una fuerza habla? No, una persona habla. ¿Okay? Entonces esas referencias a acciones personales son del Espíritu Santo, que manda, que al apóstol de hacer tal cosa, ¿no? Que le habla. Entonces una persona habla, no una fuerza. ¿Okay? Bien, es un poquito del Espíritu Santo. ¿Preguntas?
En cuanto a las locuciones, obviamente es el Espíritu Santo, atribuimos a Él, ¿no? Porque Él os enseñará todas las cosas, ¿no? Así su papel es de recordarnos, inspirarnos. En cuanto a los apóstoles de la fe pública revelada, y en cuanto a revelaciones privadas, que son presentaciones adaptadas de la fe pública a circunstancias particulares, claro que podemos atribuir esas revelaciones privadas al Espíritu Santo, no más que no viene con la misma certeza absoluta, por no ser parte de la fe divina y pública, de modo que puede contener el hecho de que está aprobada, quiere decir que no contiene errores en contra de la fe y que hay señales para creer que es de Dios. Pero como palabra de Dios, cuando la gente dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué dijo la Virgen que no está en el Evangelio? Pero aquí dice en esta vidente que ella dijo, pues cálmense. No necesariamente, ¿okay? Puede ser, pero no viene como con la misma certeza de la precisión, ¿no? que tiene las Escrituras, ¿no? Okay. Porque pasa por la imaginación, entonces pueden haber fallas, digamos, ¿no? Pasando por esta fuente tan sucia como lo es, ¿no? Okay, entonces los dones carismáticos son para salvar a los demás, como milagros, motivos de credibilidad, mientras los dones, los 7, son para nuestra propia santificación. ¿Okay? Exactamente. Si no los utilizas bien, vas a condenarte. Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de sus 7 dones. Okay. ¿Quiénes tienen los 7 dones? A ver, muéstramelos. Muéstrame tu sabiduría. ¿Y se acuerdan de las respuestas de la noche anterior, de la plática? Ok, entonces, si uno está en gracia de Dios, ¿okay? La gracia santificante, que se llama la gracia habitual, porque habita en el alma, santifica el alma. De nuestra alma nacen las potencias, o vienen incluidas las potencias del entendimiento y de la voluntad, ¿no? Okay. Si tenemos la gracia santificante en la esencia del alma, santifica hasta las potencias del alma, ¿okay? Que son las potencias del alma, pues ya saben, la mente, la voluntad, también el alma con relación al cuerpo, de donde nacen las emociones irascibles y concupiscibles. Y ustedes saben que de esos 4 aspectos cardinales, principales, tenemos las 4 virtudes cardinales. ¿Okay? Ahora bien, la gracia santificante infunde en el alma que viene en el paquete. Para santificar, divinizar la mente y relacionarla directamente con Dios, tenemos la fe. ¿Okay? Tenemos en la voluntad también la esperanza y también la caridad. ¿Okay? Que tenemos también virtudes infusas, porque tenemos que ejercitar la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿okay? Según motivos más altos. ¿Okay? Entonces, la templanza para que el pagano hubiera ayunado por 40 días, hubiera ayunado para el bien de su cuerpo, pero para mortificarse y estar más en el cielo que en la tierra. ¿Qué hace en el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Okay? La castidad. Entonces practicaba el pagano virtuoso, ¿sí? Para ser fiel a su mujer, para que no le dominen las pasiones carnales.
Pero para ser célibe, ¿célibe para qué? ¿No vas a tener familia? Sí, para el reino de los cielos. Entonces, otra vez pasa por encima. Nosotros tenemos que practicar esas mismas virtudes, pero con motivos sobrenaturales. ¿Okay? De modo que hay una virtud infusa que lleva el mismo nombre y ocupa el mismo lugar, digamos, en el alma, que tenemos si estamos en la gracia de Dios. ¿Okay? Eso experimentan ustedes, como les mencioné, cuando uno se siente más impaciente. ¿Okay? Ayer dije a las damas que era obviamente por causa de sus maridos. Hoy voy a decir que es obviamente hombres por causa de la mujer. ¿Okay? Entonces uno se siente impaciente, se confiesa y de repente se siente paciente. ¿No? Sienten una calma inmediatamente después de la confesión. Ahora bien, la virtud se desarrolla por repetir la misma acción. Es un hábito bueno. ¿Okay? Hábito, hay que repetirlo. Pero no has repetido nada. Nomás lo mencionaste al sacerdote que te dio la absolución y de inmediato sientes una fuerza en tu alma que te empodera, digamos, o fortalece a ser más paciente. Entonces es una virtud infusa. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que desarrollar? ¿No? Si no, pues te quedas en lo mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos prudencia, todo eso viene en el paquete. ¿Okay? La prudencia infusa, la justicia infusa, fortaleza infusa, templanza infusa, incluso en el alma del niño recién bautizado, aunque no las puede ejercitar. ¿Okay? Tiene la fe, la esperanza, la caridad, y también tiene los 7 dones del Espíritu Santo. Y podemos conectarlos con todas las demás virtudes, como perfección en su modo de actuar. Nomás no alcanzamos hoy, pero para mencionarlos, ¿qué son? La sabiduría, ¿qué más? Entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Okay. Eso también viene en el paquete, ¿okay? Todo incluido. Si tiene uno tan gracia santificante, tiene todas esas 14 virtudes infusas, ¿okay? Que son hábitos, ¿bien? En el alma. ¿Ok? Si uno cae en pecado mortal, ¿qué pierde? Todo el paquete menos la fe y la esperanza. Entonces, milagrosamente Dios nos deja con la fe para que sepamos cómo salir del pecado y con la esperanza, ya no como hijo, sino como mendigo, pero con la esperanza de que perdona a los arrepentidos, ¿no? Para que nos acerquemos a confesarnos, ¿ok? Menos que uno peque contra la fe o contra la esperanza, que luego las quita del alma también, ¿ok? Esa fue la lección anoche que les mencioné de mucho cuidado en nunca llamar al mal bien, ¿ok? Que no cambies tu conciencia. Los pecados imperdonables, ¿qué son? En contra del Espíritu Santo, no son imperdonables por su materia, sino por ser impedimentos que bloquean al Espíritu Santo que fue enviado, dice la palabra, para corregirnos de nuestros pecados. Es cuando decides, no, en vez de sentir la culpa, voy a decir que mi pecado está bien, que no es pecado. Luego, ¿cómo te vas a arrepentir? No te vas a arrepentir. O mañana me voy a confesar y sigues pecando a sabiendas. ¿Cómo te vas a arrepentir si lo haces con gusto? En el último momento de tu vida vas a sentir arrepentimiento verdadero, de modo que no lo hubieras hecho, dado una segunda oportunidad, cuando es obviamente tu plan de hacerlo. Pues no. Entonces, la presunción, desesperación, igual. Dios no me puede perdonar, soy demasiado pecador. ¿Okay? Entonces, nunca te vas a acercar porque no confías en su misericordia. ¿Okay?
Entonces, pecados en contra del Espíritu Santo son esos impedimentos que cierran la puerta a sus mociones, ¿ok? Como herejía, en parte, sí, cuando cambiamos la verdad, ¿ok? Ya, esos son los más peligrosos. Entonces, si van a pecar, que pequen humildemente. Digo, que en ese sentido de que no pequen porque no es humilde, pero que no cambien la verdad, ¿no? Para sentir paz de conciencia, no cambies tu conciencia, ¿okay? Porque por fin sabes que es una mentira y no te vas a juzgar a ti mismo, ¿no? Va a ser Dios quien te juzga, ¿okay? Bien, ¿ok? ¿Y cómo funcionan los dones del Espíritu Santo? A ver cuánto tiempo tenemos. Okay. Ya mencioné, tienen la perspectiva grande de entender que el Espíritu Santo opera como opera nuestra mamá, ¿no? Con intuiciones, animándonos, consolándonos, corrigiéndonos, nomás con su mirada, ¿no? Que penetra el alma y sentimos el remordimiento, ¿no? ¿Okay? Entonces, así opera también el Espíritu Santo, ¿no? ¿Okay? Y nomás les leo un breve resumen. Los dones del Espíritu Santo son 7. ¿Okay? Eso es un resumen de lo que tratan como 30, 40 páginas, el padre Antonio Royo Marín, siguiendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Nos voy a hacer unos breves comentarios para que tengan, y lo podemos seguir meditando en la próxima plática, que son 7 hábitos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir por hábitos? Que habitan en el alma. Entonces, si los tenemos, Santo Tomás los compara a velas en el navecillo, ¿no? Entonces, tenemos una nave y que necesita recibir para llegar al puerto, sano y salvo. Necesita además que remos, necesita velas, porque aunque tenga herramientas sobrenaturales, no son suficientes, utilizadas por nuestra fuerza humana y nuestra razón, que sea iluminada por la fe o motivada por la caridad, van a haber olas muy difíciles en la vida, ¿okay? De modo que necesitamos ser llevados por el viento en esos momentos a nuestro destino, ¿okay? Entonces son velas, si están ahí en el alma, tienen que estar, digamos, abiertas, ¿okay? Entonces, si no llegamos a ser místicos, ¿no? Con una contemplación más habitual en el alma, que procede de la sabiduría principalmente, es porque nunca abrimos la vela, es porque nos contentamos en simplemente cumplir con unas reglas de vida, pero sin jamás esforzarnos en ser más dóciles a sus inspiraciones. ¿Okay? Acuérdense que la meta de santidad no está simplemente en observar unos preceptos, ¿no? Ya en la nueva ley es de ser santo como Dios es santo, ¿no? De amarle con toda nuestra fuerza, mente, voluntad, corazón. No hay límite. ¿Y cómo podemos hacer eso? Si no es por ser guiados por Dios. ¿Okay? Entonces, la perfección cristiana implica una gran pasividad y docilidad, ¿okay? Que es una actividad más perfecta, porque es Dios obrando en nosotros. ¿Okay? Por ejemplo, lo vemos en la Virgen Santísima, ¿no? Nuestro modelo, que es su lema de respuesta fiel a Dios. He aquí la esclava del Señor, una sumisión total, absoluta, y luego, hágase en mí. No dice simplemente yo lo haré, sino hágase en mí. Sabe que la meta es demasiado alta de alcanzar por fuerza humana. Tiene que ser un hágase en mí, ¿no? Dios tiene que hacerlo a través de nosotros. ¿Okay? Acuérdense de eso, ¿no? La vida cristiana empieza de rodillas, no de pie, de rodillas primeramente, ¿no? ¿Okay? Rogando, recibiendo, ¿okay? Siendo dóciles. Bien, son hábitos, ¿ok? Realmente distintos de las virtudes, con los cuales el hombre se dispone convenientemente para seguir de una manera pronta, directa e inmediata la inspiración del Espíritu Santo,
de un modo superior a su modo connatural humano. ¿Qué se refiere? Los dones del Espíritu Santo perfeccionan nuestro modo de actuar. ¿Okay? Entonces, como todos sabemos, ¿no? Me dieron el plato que pedí, pero el servicio faltaba, ¿no? Entonces faltamos en la presentación al modo de hacerlo. Sí dije, sí atendía a una persona, pero no de un modo muy amable. ¿Okay? Sí fui a misa, pero no presté tanta atención. Sí dije mi acto de contrición, pero no con lágrimas, ¿no? Entonces, siempre hay más de perfeccionar en cuanto al modo de hacer las cosas. Y nuestro modo de hacer, incluso actos sobrenaturales de la fe, esperanza y caridad, es un modo demasiado humano. ¿Okay? ¿Cómo puede ser más divino? Con más dependencia del Espíritu Santo, pidiendo que venga. Mediten, por ejemplo, y recen al Veni Creator Spiritus. ¿Okay? En ese tiempo, Veni Creator Spiritus. Pero habla de su papel en nuestra alma, ¿no? De suavizar, de fortalecer, de iluminar, de corregir, ¿okay? Para que entiendan la dinámica, ¿ok? Al modo de hacer las cosas, ¿ok? Eso es importante. Eso distingue a los buenos de los santos, ¿no? Pero muchos se contentan nomás en ser buenos, ¿no? Y nunca llegan a ser santos, porque nunca ponen mucha énfasis, digamos, en el modo de hacer las cosas. Sí fui a misa, ya. ¿Okay? Sí recibí la Santa Comunión, pero ¿cómo lo recibiste? Lo recibí. Entonces, la santidad consiste más en la cualidad que en la cantidad. ¿Okay? Y en orden a un objeto o fin que las virtudes no pueden por sí solas alcanzar, ¿okay? Es la analogía. Van a haber momentos difíciles y no son suficientes nuestro manejar, nuestro conducir, ¿verdad? Aunque tengamos herramientas sobrenaturales. Bien, hay mucho más que decir, lo voy a dejar para la próxima plática, ¿okay? Para que se confiesen entre tanto, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Okay, entonces recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedicere omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, manet semper. Amen.